Hola a toda la comunidad de En el Ojo de la Bolsa. Hoy vamos a sumergirnos en las raíces del capitalismo para descubrir exactamente dónde y por qué nacieron las acciones. Advertencia, este contenido es exclusivamente educativo e informativo. No representa asesoría financiera ni una recomendación de inversión. Invertir en los mercados conlleva riesgos significativos de pérdida de capital. Para entender de verdad el mercado actual, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Pero ojo, no a Nueva York ni a Londres, sino a la Ámsterdam de principios del siglo XVII. En aquella época, esta ciudad era, literalmente, el corazón del comercio mundial. Un lugar donde las fortunas se hacían y se deshacían con cada barco que llegaba cargado de esas especias tan deseadas de Asia. Y es aquí, precisamente, donde arranca nuestra historia. El negocio de las especias, hablamos de nuez moscada, clavo o pimienta, era una auténtica mina de oro. Los beneficios podían llegar al 400%, una barbaridad. Pero claro, el viaje para conseguirlas era una pesadilla logística y financiera, una apuesta de todo o nada, vamos. A ver, vamos a desgranar el problema. Financiar un solo viaje era carísimo y además peligrosísimo. Si un barco se hundía, ¡pum!, adiós a toda la inversión. Para colmo, había docenas de pequeñas compañías holandesas, las famosas Voorkompagnieën, que se hacían una competencia feroz entre ellas. El resultado, hundían los precios y los beneficios se iban al traste para todos. Y mientras tanto, claro, sus rivales ingleses y portugueses se hacían más y más fuertes. La situación era sencillamente insostenible. Ante esta crisis, el gobierno holandés, con el estadista Johan van Oldenbarnevelt a la cabeza, se sacó de la manga una solución radical. No era una pequeña mejora, no. Fue una reinvención total de cómo se hacían los negocios a gran escala. Una idea que, sin saberlo, iba a cambiar el mundo para siempre. La presión era tremenda, sobre todo después de que Inglaterra crease su propia Compañía de las Indias Orientales, allá por el 1600. La respuesta holandesa fue contundente. El 20 de marzo de 1602 obligaron a todas esas compañías rivales a fusionarse en una sola megacorporación, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC. Y no solo eso, le dieron el monopolio del comercio asiático durante 21 años y poderes que hoy nos parecerían de un Estado, como declarar la guerra o fundar colonias. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la BOC no era solo una empresa más grande, no. Fue la invención de la empresa moderna, gracias a dos conceptos que lo cambiaron todo. El primero, la responsabilidad limitada, y esto es clave, que significaba que un inversor solo arriesgaba el dinero que había puesto, ni un céntimo más. Y el segundo, el capital permanente. Hasta ese momento las empresas se creaban para un solo viaje y luego se liquidaban. Pero el capital de la BOC era fijo, permitiendo por primera vez en la historia una planificación a larguísimo plazo. Vale, pero ¿cómo se financia un monstruo de este tamaño? Pues la respuesta fue la innovación financiera más importante de todas. En vez de depender de un puñado de mercaderes ricos, la BOC se abrió al público general. Permitió que cualquiera, literalmente cualquiera, pudiera comprar una parte de la compañía. Y así, amigos, nacieron las acciones. Y la respuesta del público fue abrumadora. Se recaudó una cantidad que para la época era una locura. Más de 6,4 millones de florines puestos por 1.143 inversores. Esto no solo dio el capital para construir flotas gigantescas, sino que por primera vez en la historia democratizó la inversión. El punto clave está aquí, en el artículo 10 de su estatuto. Esta simple frase abrió la puerta a que artesanos, tenderos y ciudadanos de a pie pudiesen invertir codo con los grandes comerciantes, compartiendo los riesgos, sí, pero también los posibles beneficios del comercio mundial. Esta imagen ilustra perfectamente cómo se creó un mercado de la nada. La BOC montó un proceso oficial, transparente, para transferir la propiedad de las acciones. No era un intercambio de papeles en un callejón, que va, era una transacción formal, registrada en los libros de la compañía. Y fue este sistema, basado en la confianza y el registro oficial, lo que permitió crear un mercado secundario activo y líquido. Es un momento histórico fascinante. Por cierto, si este contenido histórico y financiero resulta de valor, no hay que olvidar darle un like al vídeo y activar las notificaciones para estar siempre un paso adelante en el mercado. Con cientos de personas queriendo comprar y vender acciones de la BOC todos los días, surgió una necesidad nueva. Hacía falta un lugar, un sitio físico, centralizado y organizado para hacer todas esas transacciones. El caos de comerciar en la calle ya no servía. Y así, en 1611, la ciudad de Ámsterdam inauguró un edificio dedicado solo a esto, la Bolsa de Hendrik de Keyser. Y ojo, no era un simple mercado, era toda una institución. Se convirtió en el epicentro de la vida financiera de la ciudad y en el modelo para todas las bolsas de valores que vinieron después.
Para que entendamos la importancia, comparemos un poco. Las bolsas que había antes, como las de Brujas o Amberes, eran básicamente mercados de materias primas o de letras de cambio. Eran reuniones informales. La bolsa de Ámsterdam fue la primera dedicada al comercio continuo y regulado de valores, de participaciones en una empresa. Este es el salto brutal que la convierte en la primera bolsa de valores moderna de la historia. El impacto de todo esto fue profundo y duradero. Las herramientas y conceptos financieros que se forjaron en la Ámsterdam del siglo XVII son ni más ni menos que los cimientos del sistema capitalista global que tenemos hoy. Pensemos en esto, porque es increíble. Conceptos que hoy nos parecen súper complejos, como la venta en corto, que es básicamente apostar a que una acción va a bajar, o los contratos de futuros, todo eso nació aquí. Incluso el activismo de los accionistas. Ya en 1622, un grupo de inversores se organizó para exigir más transparencia a los directores de la BOC, el primer caso de la historia. Nada de esto es un invento del siglo XX. Todo tiene su origen en ese mercado vibrante de Ámsterdam. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La tecnología ha cambiado, por supuesto. La velocidad es instantánea y la escala es global. Pero los principios fundamentales, juntar capital, compartir riesgos, negociar el valor futuro de algo, nacieron hace más de 400 años en los muelles de Ámsterdam. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿han cambiado de verdad las reglas del juego o simplemente han cambiado los jugadores y las herramientas que usan?